Chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Cuéntenme en qué tal estuvo la semana, cómo van sus cosas. Buenas noches, doctora. Hola, licenciado Luis Enrique, ¿cómo está? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, pues le agradezco al licenciado Luis, a la licenciada Isis y a la licenciada Andrea su puntualidad para estar en la clase de hoy y honrando un poco precisamente eso, confiando en que los demás se pongan al día con la grabación, pues vamos entonces a comenzar la clase de hoy que habíamos anunciado desde la semana pasada. Hoy es nuestra última clase. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a hablar de lo que es la salud mental, de por qué es importante cuidar nuestra salud mental, cómo esta se relaciona con la con los métodos alternos de resolución de conflictos y al final pues vamos a hablar un poco acerca de cómo cuidar nuestra salud mental en el entendido de el reconocimiento a lo que es nuestra salud mental y sobre todo la afectación que ella puede llegar a tener pues en nuestra vida diaria. Antes de compartirles la presentación, me gustaría pues escucharlos un poco a ustedes los tres que están ya presentes o de pronto que me colocaron un mensajito en el chat si de pronto no se animan como a conversarlo. ¿Ustedes sienten que en este momento de su vida tienen una buena salud mental o sienten que tal vez hay cosas que de pronto en medio de lo cotidiano, en el día a día, nos afectan, nos cuesta? Eh, bueno, si me permiten el uso de la palabra, Claro que sí, licenciada, la escuchamos. yo siento que de mi parte lo de salud mental está en decadencia en estos días porque lo que he tenido de trabajo ha sido demasiado que apenas puedo como controlarlo y puedo mantener el ritmo de trabajo, más la casa, más la familia. Entonces siento que sí me veo un poco agobiada. Perfecto. Y mira que ese reconocimiento es ya una ganancia amplia, porque lo cierto es que hablamos mucho de salud mental, pero de pronto cuando empezamos a cuestionarlos nos damos cuenta que realmente es algo que nos cuesta mucho sostener, ¿cierto? Yo siento que físicamente en algún momento nos sentimos como muy dispuestos, pero anímicamente es muy complicado mantenernos estables porque somos tan vulnerables al entorno, o sea, podemos levantarnos con la mejor energía, cargados, con la pila a tope, y salimos y el tráfico está caótico y de una vez algo empieza a desestabilizarnos y eso afecta nuestro bienestar y eso es una muestra clara que nuestra salud mental entonces se está afectando. Lo que nos decía Andrea es tristemente la realidad de esta generación, de esta realidad en la que estamos viviendo, que es una realidad mucho más demandante, mucho más consumista, mucho más agobiante. Creo que la gran mayoría de naciones tenemos problemas complejos con la salud mental por muchos factores. Primero, porque no hay una inversión específica ni se ha priorizado el tema de la salud mental en ámbitos de política pública ni en planeación gubernamental. Los presupuestos son muy bajos y ello pues trae repercusiones. Y sumado a ello, pues todas las características o los entornos riesgosos pues están ahí, ¿no? Tenemos problemas con la infraestructura, con la distribución de los recursos, lo que hace que pues a muchos nos agobie un tanto el tema de cómo vamos a pagar las cuentas, de cómo vamos a conseguir el dinero para, de quiero superarme pero no tengo los medios para, em, el tráfico, porque eso es algo que también nos afecta un montón a todos. La gran mayoría de ciudades en Latinoamérica tienen problemas de transporte y esa es una realidad que empieza a afectarnos un montón. Y parecería un hecho muy aislado, pero cuando entramos a revisar esas cosas que en la minucia parecen muy aisladas, empezamos a darnos cuenta que todo esto tiene una repercusión jurídica también, ¿no? Entonces, porque sí sucede mucho que hay una buena cantidad de consecuencias jurídicas
que están relacionadas directamente con las alteraciones en la salud mental, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, en temas de tráfico, accidentes de tránsito, ¿cierto? Los accidentes de tránsito tristemente son una situación común en la gran mayoría de ciudades de naciones como la de ustedes o la mía, y ella está relacionada directamente con conductas imprudentes, impulsivas, ¿cierto? Que tienen que ver como con acciones culposas, porque sabemos que de entrada, pues nadie que se suba a su carro, o la mayoría de las personas que se suben a su carro y deciden conducir, tienen la intención, ¿cierto? Es decir, no hay un dolo de querer hacerle daño a otra persona, pero sí normalmente porque estamos afanados, estamos estresados, hemos tenido un mal día o vamos agobiados por muchas cosas, podemos llegar a ser imprudentes, podemos llegar a saltarnos las normas de tránsito, manejar de manera poco adecuada y con ello terminar cometiendo pues conductas lesivas que le causen lesiones a otras personas o incluso la muerte a otro o a otros. Entonces, siento yo que hablar de salud mental es un tema complejo porque pareciera, es como cuando uno habla de paz, ¿no? O sea, es un elemento que se construye todo el tiempo, es un constructo permanente, ¿sí? Cuidar nuestra salud mental debería ser algo prioritario en nuestra vida diaria que se busca constantemente a partir de diferentes acciones. Y aquí les hago otra pregunta. ¿Qué hacen ustedes para cuidar su salud mental? Sí, te estoy viendo, Isis. Nada. Ella como que no, pues yo estoy esperando que algo suceda, pero no estoy haciendo nada. Es que yo escucho sus clases, profe. Eso no es suficiente, Isis. Agradezco tu atención, pero no es suficiente. Maestra, hacer ejercicio y hacer como algunas actividades que me quiten el estrés, ¿cuenta? Sí, cuenta. Sí, Ah, cuenta. bueno, eso hago yo. Sí, cuenta. Hago Sí, cuenta. ejercicio, procuro, bueno, últimamente he procurado que ya al llegar a mi casa ya no traerme trabajo de la oficina, o sea, dedicarme a la oficina, pero ya, hasta ahí. Y procuro hacer como algunas actividades. Voy al cine, salgo con mi hermana a comer, me voy a desayunar los fines de semana. Y creo que Bien, eso me hace. bien. Entonces sí estamos bien. Entonces sí, sí vamos por buen camino, ¿sí? Ah, No bueno. vamos, no te voy a poner el 10, pero sí al menos ahí hay una buena lista que podemos chequear. El tema de cuidar nuestra salud física. Sabemos que el tema, el constructo de la salud, ¿cierto? Tiene dos compuestos, una salud física, o dos componentes más bien, una salud física y una salud mental. Y ambas están muy relacionadas. De hecho, ahorita que Andrea nos estaba comentando que ella ha tenido como situaciones en el trabajo que la agobian mucho y ella es consciente que se siente pues un poco colapsada. No sé cómo pasa contigo, Andrea, y aquí me gustaría escucharte, pero por ejemplo a mí me pasa que mi estrés se somatiza un montón en mi espalda, ¿sí? Y entonces ahora, y sobre todo en la espalda baja, entonces ahora la espalda o la zona lumbar y el músculo piramidal están también afectando un poco el nervio ciático, sí, la ciática que se conoce, entonces a veces también me dan dolores en las piernas. Y no es porque esté haciendo ejercicio, no es porque tenga alguna lesión específica, sino es más cosa de estrés, ¿sí? O pues de la tensión que puede llegar a generar. Y eso que uno trata, así como lo dice Isis, de buscar espacios en donde pueda pues mejorar su salud mental, pero siempre se somatiza. ¿A ti te pasa eso, licenciada Andrea? Sí, por supuesto. De hecho, me pasa también que todo el estrés que traigo me quita el sueño, a veces me quita el hambre y se me empieza a caer el cabello y dependiendo de cómo esté, hasta se me tensan los músculos. Sí, la verdad, yo creo que ya es como una afectación un poquito más severa, pero Sí. también tiene que ver por cómo yo soy muy aprensiva con mis cosas, a mí me gusta hacer todo a la perfección. Entonces, si veo que un trabajo no me está quedando bien, lo vuelvo a hacer hasta que salga y pues a veces me toma más tiempo de lo debido y utilizo el tiempo que le dedico en mi casa para terminar esas cosas y eso es lo que hace que me tense, que quede así, que me quite el sueño o duermo muy poquito cuando de plano sí puedo dormir. Bueno, ahí es cuando hay que empezar a identificar que hay
ya situaciones que de pronto están afectando nuestra salud, ¿cierto? Vuelvo y les digo, hay una salud física, una salud mental, y ambas son las que nos logran dar ese estado de bienestar físico y emocional que es el que todos deberíamos intentar constituir. Hay ciertas situaciones que nos estresan y bueno, como que nos cargamos un poco, pero tal vez podemos buscar medidas correctivas un poco más cercanas, pero cuando, por ejemplo, empezamos a tener dificultades en el sueño, esto genera otro tipo de dificultades, ¿sí? Los seres humanos necesitamos dormir. Y por favor, si alguien les ha dicho que siempre crecimos como con esas horas, no sé ustedes allá, pero acá en Colombia hay una expresión muy común y es tengo sueño atrasado, ¿sí? Nosotros en la universidad hablábamos mucho de eso, entonces como que estábamos como en semana de parciales y trasnochaban un montón, y madrugábamos y todo lo demás, entonces dormíamos muy poco y la expresión siempre era este fin de semana no voy a hacer nada porque necesito reponer sueño, tengo mucho sueño atrasado, ¿no? Y durante mucho tiempo tal vez de verdad yo como que me creía el cuento de que si dormía profundamente y descansaba mucho el fin de semana, pues podía recuperarme un poco de esos días de desgaste y lo cierto es que no. Neurológicamente, la energía que gastamos de manera adicional cuando no le permitimos a nuestro cuerpo que cumpla con esos dos estados esenciales de sueño y vigilia, ¿cierto? No se recupera, ¿sí? Son pérdidas neuronales sistemáticas que nos pueden llegar a generar pues dificultades complejas. Y otro gran problema, y esto yo lo vine a descubrir, les voy a ser súper sincera, solo cuando estudié psicología, yo antes no tenía ni idea que esta vaina funcionaba así, pero a mí me pasaba que yo, por ejemplo, pensaba que despertarme en las noches era pues normal, que levantarme al baño era normal, que de pronto que ciertos ruidos me despertaran y eso interrumpiera mi sueño era normal y de pronto el sueño se me interrumpía una o dos veces y yo volvía y lo conciliaba a los 5 o 6 minutos, no era una cosa muy, pues como larga que pues me preocupara, pero yo pensaba que eso era normal y que a mucha gente eso le pasaba y que pues estaba absolutamente válido. Y lo cierto es que no. El sueño reparador debería ser continuo, ¿cierto? Y tiene unas fases o cumple unas fases que se denominan fases de REM y fases de no REM. Eso tiene que ver con los movimientos oculares, Rapid Eye Movement. Entonces es como qué tan profundo estamos durmiendo, ¿cierto? Y las escalas de actividad energética que logra pues generar nuestro cerebro en esos momentos de sueño. Entonces el sueño, entre más profundo, es más reparador, pero en la medida en la que se interrumpe esas escalas de profundidad onírica, pues se ven afectadas y eso impide que nuestro cerebro se recupere adecuadamente. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, Ginette Tatiana Rico, como psicóloga, una de las cosas que nosotros los seres humanos más deberíamos cuidar y más deberíamos honrar es nuestro sueño, ¿sí? Y cuidarlo en todo sentido, ¿sí? Que podamos dormir la cantidad de horas necesarias y que de verdad lo cuidemos, ¿sí? Si ustedes así como yo pensaban que el sueño interrumpido era una cosa normal, habitual, pues no, no. Si ustedes de pronto se paran ocasionalmente, se despiertan ocasionalmente, déjenme decirles que hay que revisar un poco qué es lo que está pasando y por qué nos estamos despertando, se nos está interrumpiendo el sueño, porque eso no es lo ideal. Lo ideal es poder tener un sueño continuo, reparador y profundo. Entonces, André, cuando de pronto empiezas a generar este tipo de circunstancias, que ya están somatizando a otro nivel el estrés, es cuando hay que decir, ok, hay que empezar a buscar ayuda, hay que, total. Y ese es un gran problema. Como lo hemos normalizado y sobre todo, yo les decía hace un rato, ¿no? Vivimos en una realidad demandante, exigente, incluso, por ejemplo, nosotras como mujeres, siento yo que tenemos una carga adicional, ¿no? Porque el nuevo rol de la feminidad es de una mujer trabajadora, empoderada, que todo lo hace bien, ¿no? Que es súper 10 en todo, o sea, la mamá
que puede ser mamá, dedicar tiempo de calidad a sus niños, pero no deja de trabajar porque cree en sus sueños, porque todo lo puede, porque es capaz de todo y además también estudia, porque quiere superarse, porque quiere ser la doctora, porque quiere ser la más, y también hay que verse bonita, porque también puedo con eso, o si no me quiero ver bonita porque soy feminista y la lucho contra el patriarcado, pues igual también tengo que conservar ese estilo, y son demasiadas demandas. Sí, todo eso agobia muchísimo, demasiado, y lo hemos normalizado, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a tener dificultad porque a veces nosotras mismas entre mujeres somos muy exigentes también. Y lo cierto es que hay muchas cosas y hay muchos momentos en donde podemos también decir, ¿sabes qué? Yo también estoy cansada, yo también estoy agobiada, yo también necesito una pausa y hay que descansar un poco y dejar de pretender darle gusto a todo el mundo y colocar a todo lo demás por encima de mi cuidado, de mi bienestar, de mi estabilidad y empezar a desaprender eso que durante tanto tiempo pues aprendimos para tomarlo con un poco más de calma, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasaba mucho lo que decía Andrea que soy, y todavía me cuesta, porque yo soy muy intensa con mis cosas porque crecí en un ambiente familiar con una mamá, sobre todo que era muy exigente, ¿no? Entonces mamá era de las que si la tarea no estaba perfectamente hecha, pues me arrancaba la hoja y la tenía que volver a hacer porque, y me decía cosas como, es que en esta casa las cosas se hacen bien hechas o no se hacen. ¿No? Y uno creció como en ese ambiente de exigencia, que pues se lo agradezco un montón, sí, porque pues, si no, no hubiese logrado tantas cosas, pero pues creo que también me presionaba mucho durante mucho tiempo, entonces en algún momento también uno tiene que aprender a soltar ciertas cosas y a dejar que fluya, porque uno no siempre puede tener control de todo, ¿no? Y cuando uno entiende eso, tal vez uno puede empezar a dejar que la cosa fluya como un poco más. ¿Alguien quiere contarnos de pronto también cómo se siente en términos de salud mental últimamente y qué tanto están haciendo para cuidarla? Voy a asumir ese silencio Tantos. como que no estamos tan juiciosos con el tema del cuidado, pero la idea es que hoy empecemos a reflexionar un poco de por qué es importante cuidarla y cómo esto se vincula con todo. Realmente, cuando uno habla de salud mental, uno realmente la puede encajar en cualquier lugar, con cualquier dinámica, en cualquier trabajo, en cualquier área y en cualquier labor. Porque básicamente la salud mental, que va mucho más allá de temas como la inteligencia emocional que hemos visto, pues nos engloba como seres humanos y nos lleva a ese lugar en donde realmente estamos buscando sentirnos cómodos y tranquilos con quienes somos, bajo unos patrones de autocuidado, de autoconocimiento y de sobre todo mucha conciencia emocional, en donde pues logramos encontrar esos estadios de autoconocimiento, ¿sí? No es que la salud mental sea que siempre estemos bien, sino más bien la salud mental tiene que ver con el reconocimiento de cómo nos estamos sintiendo y cómo cuando en ocasiones nos sentimos no tan bien, pues podemos pedir ayuda y esa ayuda no es efectiva, no es eficiente y nos ayuda a prevenir en algún otro momento volver a esos momentos de crisis. Bueno, voy entonces a compartirles la presentación del día de hoy. La semana pasada les envié las presentaciones que llevábamos hasta la clase anterior. ¿Les llegaron los documentos? No, ¿No? maestra. No, no llegaron. Vale, ahora más tardecito le envío pues esta última presentación a la licenciada Ashley y de pronto si alguno tiene el contacto de ella, pues le escribe, si no igual yo le digo que porfa les haga llegar la información correspondiente porque pues yo le había enviado las presentaciones hasta la clase pasada. Hoy vamos a hablar, como les dije, de la salud mental y cómo esta se vincula con el proceso de la resolución de conflictos. Y lo primero que vamos a dejar claro es que sí hay una relación estrecha, ¿cierto? Y esa relación estrecha tiene que ver con lo que mencionábamos al inicio de la clase, y es que los conflictos de por sí son situaciones en las que hay diferencias de opinión, intereses
o valores entre las partes involucradas, ¿cierto? Es decir, hay un choque. Hay una parte y otra parte que no están de acuerdo con una situación en particular. Una buena salud mental puede ayudar a las personas a enfrentar y resolver de manera mucho más efectiva y constructiva ese conflicto que les está generando pues la discusión o la diferencia entre ellos. Entonces, tener una buena salud mental me habilita para estar mucho más abierto a opciones adecuadas de resolución de conflictos. Uno, y también me habilita como un tercero neutral que logre facilitar los procesos para resolverlo. Porque lo cierto es que la salud mental sí es un constructo netamente individual, ¿sí? Es algo que tiene que ver conmigo, con la relación que tengo con mi persona, mi autoconocimiento, la autogestión de mis emociones y cómo yo de alguna manera soy capaz de reconocerme en un contexto particular y generar acciones de acuerdo a esa conciencia emocional que puedo llegar a tener, ¿no? Entonces, no podemos separarlas en ningún plano, sino que por el contrario podemos buscar la manera de enlazarlas constantemente y vuelvo y les digo, me parece que es vital tenerlo claro porque cuando uno logra entender el para qué de las cosas, pues como que uno se moviliza más a lograrlo, ¿no? Entonces, si logramos entender que tener una buena salud mental me va a ayudar para que yo logre resolver de mejor manera mi día a día en todo sentido, en mi trabajo, con mi familia, con mi pareja, si estoy dedicada al tema de la resolución de conflictos con más veras, porque evidentemente esa relación interpersonal requiere de que yo tenga habilidades específicas para la gestión de las emociones, pero pues en todos los ámbitos de mi vida cotidiana yo necesito tener una buena salud mental para poder hacer esa gestión, pues creo yo que vamos a ser un poco más conscientes de por qué cuidarlas. Entonces ahora, ¿qué es? Cuando hablamos de salud mental, ¿a qué se refiere ese concepto? La salud mental se refiere al estado general de bienestar emocional, psicológico y social de una persona. ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de tres conceptos, ¿cierto? Un bienestar emocional, un bienestar psicológico y un bienestar social. Es decir, yo estoy bien con mis emociones, yo estoy bien con mis pensamientos y yo estoy bien con la relación o en la relación con los otros. Eso es el bienestar desde la postura de lo que es la salud mental, ¿sí? Porque sabemos que en términos de la Organización Mundial de la salud tiene que ver con ese estado de bienestar mental y físico, ¿sí? Y cuando vamos a mirar como con una lupa un poco más directa a lo que es esa salud mental, nos encontramos con ese estado de bienestar emocional, psicológica y social. ¿Cómo estamos sintiendo? ¿Cómo nos hace pensar eso que sentimos? Y cómo a partir de eso que sentimos y pensamos tenemos una relación saludable también con el entorno. Implica la capacidad de una persona para manejar el estrés, las emociones, las relaciones interpersonales y las demandas de la vida diaria de manera efectiva. Entonces yo leo esto y yo digo, no, pues ahí suena muy bonito, pero es que fíjense cuántas tareas le está dando al individuo, ¿sí? O sea, hablar de salud mental implica que yo, Ginette Tatiana, tenga las habilidades adecuadas para que si a mí algo me está estresando, y ya hemos hablado que el estrés tiene que ver con situaciones presentes, la ansiedad con situaciones futuras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, temas de mi trabajo, cuentas por pagar, pendientes específicos que yo puedo determinar en un tiempo presente y que evidentemente pueden llegar a generarme estrés. Mi salud mental o una buena salud mental se supone me debería dar la capacidad para manejar esas situaciones de modo tal que no me afecten o que no me afecten al nivel de desestabilizarme. Y adicional a eso, tengo también que manejar mis emociones, no únicamente con el estrés que puede llegar a causarme cierta situación, sino otro tipo de situaciones
Las relaciones interpersonales, que pues aquí ya hablamos de la pareja, pero también hablamos de la familia y también hablamos de los compañeros de trabajo y también hablamos de todas las personas con las que yo interactúo en mi día a día. Y además, las demandas de la vida diaria de manera efectiva. Entonces, yo leo esa lista y yo digo, pues caray, es que son muchas demandas a resolver. Son muchos componentes a los que debo prestarle atención. Pero lo cierto es que hay muchas personas que sí realmente logran cultivar su salud mental para poder balancear eso que a tantos nos cuesta tanto. Y yo me incluyo acá porque evidentemente manejarlo todo es muy difícil, ¿sí? Y poder colocar todo esto en una sola balanza nos cuesta mucho. Pero yo creo que la gran invitación de hoy y la gran reflexión a la que me gustaría que todos llegáramos es que de verdad esto es complicado y si no empezamos a trabajarlo, pues no lo vamos a lograr, ¿sí? O sea, conquistar una buena salud mental implica que yo desarrolle capacidades para manejar mi estrés, que yo desarrolle capacidades para manejar mis emociones, que yo pueda generar relaciones interpersonales sanas y que yo además sepa resolver de manera adecuada las demandas diarias de la vida cotidiana. Y eso es bastante, ¿sí? La salud mental no se limita a los trastornos, perdón, a la ausencia de trastornos mentales, sino que abarca un espectro amplio de aspectos relacionados con el funcionamiento psicológico y emocional de una persona. Miren que una de las grandes dificultades que ha tenido la salud mental para avanzar en lo cotidiano es que durante muchísimo tiempo pensamos que ir al psicólogo o tomar psicoterapia era únicamente para las personas que tenían psicopatologías manifiestas. Entonces, las personas que asistían a psicoterapia eran las que durante mucho tiempo denominamos como locos, ¿cierto? Incluso se hablaba de loquero, ¿no? Porque precisamente era la asociación que tenía la salud mental con el resto de la sociedad. Entonces, pensamos bueno, el tema de la ignorancia, ¿no? Ignorando lo que era la salud mental, hemos creído, y de hecho todavía muchas personas piensan que ir al psicólogo está relacionado únicamente con la existencia de un trastorno mental. Y al final del día, pues también termina siendo hoy una cosa bien común. Si uno termina yendo y ahí es donde uno se da cuenta que resulta que sufría de ansiedad y uno ni siquiera se había dado cuenta. Pero no únicamente vamos cuando identificamos un trastorno, sino todo el tiempo deberíamos ser conscientes que esto que acabo de decirles yo de lo que es la salud mental, pues es un tema que nos cuesta un montón y que a pesar de que de pronto pensemos que estamos muy saludables en términos mentales, pues siempre va a necesitar de alguna o de alguna ayuda, ¿no? Ahora, cuando yo empiezo a trabajar mi salud mental, ¿qué logro? Cuando yo empiezo a hacer conciencia de cuidar mi salud mental. Cuando yo empiezo a hacer conciencia de asistir a psicoterapia, cuando yo empiezo a hacer conciencia de generar espacios de bienestar que favorezcan mi salud mental, ¿qué gano? Lo primero es el bienestar emocional, ¿sí? ¿Y qué es el bienestar emocional? El bienestar emocional tiene que ver con la capacidad que los seres humanos tenemos para reconocer, expresar y regular las emociones de manera saludable. Esto tiene unas implicaciones en muchos factores o en muchos entornos, pero sobre todo con el tema del estrés y emociones incómodas como la ansiedad, la tristeza, la frustración o la ira, ¿no? Entonces el bienestar emocional es ese momento en el cual como seres humanos hemos aprendido a reconocernos de una forma eficiente en donde esas emociones que siempre van a llegar, porque siempre van a llegar, cuando llegan a nuestro cuerpo, ¿sí? O a nuestra mente, porque de hecho la emoción primero se vive en la cabeza y también se vive en el cuerpo, pues tenemos la posibilidad de responder adecuadamente a ellas, ¿sí? Entonces no hay una afectación hacia el impulso emocional de lo que este tipo de emociones, sobre todo las incómodas, insisto, pues generan en nuestro cuerpo porque la salud mental nos otorga un bienestar emocional que no es, vuelvo y les digo, dejar de sentir ese tipo de emociones, sino que por el contrario, las sentimos
pero tenemos las habilidades adecuadas para poder resolverlas y que ellas no nos afecten. Otro de los grandes beneficios de la salud mental es desarrollar capacidades de resiliencia. La resiliencia tiene que ver con la capacidad para recuperarnos de las adversidades, superar los desafíos y adaptarse a situaciones difíciles. La resiliencia es un componente importante de la salud mental. De hecho, la resiliencia es un término que adoptó la psicología desde la ingeniería. ¿Sí? No sé si ustedes lo sabían, pero la resiliencia es un término que inicialmente aparece en el ámbito de la ingeniería y tenía que ver con cómo ciertos materiales se lograban adaptar a situaciones, pues, que ante los ojos nuestros pudiesen ser muy adversas, como la exposición a temperaturas o muy altas o muy bajas, o ciertos efectos de fuerza que hacían que ellos, los materiales, pudieran adaptarse a esa adversidad. Entonces, la psicología se trajo ese concepto propio de la ingeniería para explicarnos que los seres humanos también podemos ser resilientes y que sí podemos adaptarnos al cambio. Sucede mucho que a los seres humanos nos cuesta poder llegar a esos momentos en donde el cambio como que se nos hace, ¿cómo decirlo? Como favorable, como amigable, y por el contrario, como que nos cuesta mucho. Los humanos naturalmente somos resistentes al cambio. Y cuando logramos desarrollar habilidades de resiliencia en donde no únicamente hablamos de cambios, sino también hablamos de adversidades, ¿no? Entonces, el ejemplo sería la pérdida de un familiar. Y no es cualquier familiar, sino es un familiar, por ejemplo, mi pareja, ¿no? Con quien yo compartía un proyecto de vida y además era mi soporte emocional y también mi soporte económico y bueno, como que representaba muchas cosas que de alguna manera pudiesen desestabilizar la cotidianidad. Entonces la resiliencia es esa capacidad que yo tengo para entrar a responder ante esa adversidad que me representa un cambio, que me representa un duelo, pero que a su vez implica que yo logre establecer medidas eficientes y eficaces para darle continuidad a mi proyecto de vida. Una persona que tiene una buena salud mental tiene muchas mejores posibilidades de adaptación ante las situaciones adversas que pues una persona tiene. Entonces, eh, todos hemos visto cómo, por ejemplo, familias pasan por situaciones económicas duras, ¿no? Que invirtieron en un negocio en donde perdieron o viven en un lugar que sufrió algún desastre natural y no todo el mundo reacciona igual, no todo el mundo se recupera igual y no todo el mundo resuelve de la misma manera, ¿sí? Y la forma en la que responden está absolutamente ligada a su salud mental, no a ningún otro elemento, sino a su salud mental y cómo ello les permite generar acciones de respuesta eficientes ante la situación. Otro elemento que se gana son las relaciones interpersonales saludables, la habilidad para establecer y mantener las relaciones satisfactorias y enriquecedoras con otras personas. A eso se refieren las relaciones interpersonales saludables. Esto incluye la empatía, la comunicación efectiva y la resolución de conflictos de manera constructiva, temas que de pronto hemos abordado con mayor énfasis en clases anteriores, ¿cierto? Y tiene que ver con el hecho de que una persona que se sienta emocionalmente estable, con una salud mental ideal, pues pueda ser empático, escuchar mejor y ser mucho más eficiente en la manera en la que se relaciona con el entorno. Entonces, lo que yo les decía hace un momentito, una persona pues como que en su día a día puede tener 40.000 dificultades y cómo responde a cada una, incluso con el otro, pues depende en gran medida de cómo se siente con él mismo. El autoestima y el autoconcepto positivo. Una imagen positiva de uno mismo y una sensación de autovaloración son fundamentales para la salud mental. Miren, yo creo que este es uno de los conceptos más subvalorados hoy en día, ¿sí? Porque pues vivimos en dinámicas sociales em, muy
demandantes también, ¿cierto? Y esto de tener una buena relación con quienes somos, una buena relación con nuestro cuerpo, independientemente de la forma que tenga, una buena relación con nuestros logros, a pesar de saber y reconocer que estamos en un proceso de construcción, una buena relación con quien yo soy, con cómo yo me defino, con qué me identifico, con cómo yo puedo llegar a verme, a entenderme, cómo siento que los otros me ven, y a partir de eso, cómo yo puedo entonces relacionarme con el entorno. Entonces, este tema de la autoestima y el autoconcepto, que hacen parte de los autoesquemas, y eso es una línea completa de lo que nosotros en nuestras capacidades o nuestra estabilidad psicológica somos, pues afecta directamente para bien o para mal la cotidianidad y sobre todo la capacidad de decisión, ¿sí? Una persona que tiene autoestima y autoconcepto positivos, porque su salud mental se lo permite, porque una persona que no tiene una buena salud mental tiene muchas dificultades para tener un autoconcepto y una autoestima positivo, pues tiene mejores relaciones interpersonales y sobre todo tiene mejores relaciones intrapersonales. ¿Sí? Entonces yo logro darme un lugar y hacerme respetar. Yo logro colocar límites. Yo logro establecer relaciones sanas y saludables en ámbitos de pareja, en ámbitos de familia, en ámbitos de trabajo. Tengo mucha más confianza para poder proponer acciones dentro de mi empresa o mis organizaciones, tengo la posibilidad de escalar, es decir, hay una buena cantidad de ganancias que pueden llegar a aparecer y que pues también pueden convertirse en una cantidad importante de pérdidas si yo no tengo un autoconcepto y una autoestima sólido y positivo de mí. Y les decía que este es un tema un poco subvalorado porque siento yo que se habla mucho, pero se trabaja muy poco, ¿no? Entonces, el tema de realmente vernos al espejo y apreciarnos tal cual somos, eh, independientemente, insisto, de la forma en la que se vea nuestro cuerpo, las decisiones que hayamos tomado, es una tarea que deberíamos todos hacer, pero que a veces nos cuesta mucho hacerla por cualquier cantidad de cosas que hayamos vivido, que hayamos sufrido, que de pronto nos causen un poco de temor y hayamos simplemente como normalizado, como decía Andrea, porque es que normalizamos tantas cosas, como que normalizamos también esa mala relación con nuestro autoconcepto y normalizamos también un poco nuestra mala relación con nuestra autoestima. Entonces, eh, hay que empezar a verlo desde ahí. Una persona con alta autoestima no es necesariamente, de hecho no debería ser una persona que no reconoce sus debilidades o sus limitaciones, ¿no? Por el contrario, sí, logra observarlas, pero busca trabajarlas, busca fortalecer sus capacidades, mejorar sus debilidades, manejar sus errores, reaprender, resignificar a partir de esa relación saludable que tenemos con nosotros mismos. Entonces, esta es otra ganancia de trabajar en nuestra salud mental. Adaptación con el entorno, ¿y eso qué es? Es la capacidad, pues, de adaptarnos a las demandas cambiantes y la vida cotidiana, en tanto, por ejemplo, podemos buscar establecer metas realistas, tomar decisiones adecuadas y desarrollar habilidades de afrontamiento. ¿Por qué? Porque el entorno es hostil, ¿cierto? Entonces, vivimos en ambientes donde el tráfico es tedioso, donde de pronto las relaciones con los compañeros con unas son buenas y con otros no. El jefe a veces puede que llegue un genio y a veces no llegue un genio. Y todo esto necesita que nosotros como seres humanos tengamos la capacidad de adaptarnos a esas situaciones. Entonces, una persona con salud mental logra desarrollar sobre todo este último concepto, que son las habilidades de afrontamiento. Digamos que hay una lista de habilidades, ¿cierto? Que se supone los seres humanos naturalmente poseemos y desarrollamos de acuerdo pues a nuestra formación y también un poco como a nuestro temperamento y personalidad. Hay personas que afrontan de manera positiva y adaptativa y hay otras personas que afrontan a través de mecanismos un poco
disruptivos, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han visto o han conversado, o tal vez ustedes son ese tipo de personas que ante las adversidades como prefieren como mecanismos o habilidades de afrontamiento el tema de la negación o la disociación, ¿cierto? Entonces como que siento o hago de cuenta que no está pasando nada, o la disociación tiene que ver como con cambiar un poco la realidad, ¿no? Alterar un poco la situación que estamos vivenciando. Entonces tenemos problemas en el trabajo, pero cuando llegamos a la casa contamos una historia totalmente distinta y nos la creemos. Eso es la disociación, ¿no? Y es una forma en la que nuestro cerebro está respondiendo a una situación adversa que no logra resolver, pero que tampoco quiere resolver porque sabe que le genera un desgaste mental importante y por ello, pues esa es la forma en la que decide afrontarlo. Entonces, los seres humanos tenemos varios mecanismos de afrontamiento, pero unos no son positivos. Por eso desarrollar habilidades, el término de habilidad, pues tiene una connotación positiva, ¿cierto? Entonces, las habilidades de afrontamiento tienen que ver precisamente con esas formas adecuadas de resolver los conflictos. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo las habilidades adecuadas de resolver la situación? Entonces, tenemos habilidades relacionadas con la gestión de los conflictos, la comunicación, la negociación directa y otro tipo de herramientas que van orientados a que si yo tengo una situación problemática, busco la manera de resolverlo desde el reconocimiento, ¿sí? O el reaprendizaje, ¿sí? Que es cuando pues, yo entiendo que de pronto no puedo discutir lo que está sucediendo, pero no lo voy a omitir, sino que simplemente voy a ver qué puedo yo aprender de esta situación para mejorarlo en el futuro. Búsqueda de significado y propósito. Tener un sentido de propósito y significado en la vida puede contribuir a en gran medida a la salud mental. Esto implica tener metas y valores que den dirección y satisfacción a la vida. Creo que esto lo hemos mencionado en varias ocasiones y es que es muy complicado avanzar cuando uno no tiene una meta clara, ¿sí? Y esto nos pasa en todos los momentos de la vida, ¿no? Nos pasa cuando estamos en una audiencia de conciliación y no sabemos hacia dónde queremos llegar y por eso no vamos al punto. Nos pasa cuando vamos a la cocina y no tenemos muy claro qué es lo que vamos a buscar y nos perdemos por el camino y llegamos y no encontramos nada y nos tocó devolvernos. Y nos pasa también en la vida, ¿sí? Que vamos como que andando y dejando que la cosa fluya, pero no tenemos muy claro qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Entonces, tener significado y propósito desde lo espiritual, lo emocional, lo familiar, lo material, pues me da la posibilidad de tener metas y también me da la posibilidad de encontrar satisfacción en eso que yo voy logrando en el día a día y eso pues evidentemente tiene una repercusión importante. Entonces, en ese sentido, fíjense en todas las ganancias que se obtienen a partir de un cuidado adecuado de la salud mental. Y bueno, conversábamos con Isis un poco al comienzo de la clase de qué hacíamos para cuidar nuestra salud mental y tal vez hay cosas que nosotros en lo cotidiano siempre hacemos y que son bien importantes de hacer. Hoy justamente le estaba diciendo a mi novio que llevo como 3 semanas que no voy al gimnasio porque me la he pasado como muy acogida y me siento en conflicto conmigo misma. Tengo que volver a ir porque evidentemente hacer actividad física pues la ayuda un montón para cuidar nuestra salud mental. Y también otro tipo de cosas como tomar agua, tener una dieta saludable, construir relaciones sanas, nos ayuda mucho, pero lo más importante y lo que todo el mundo debería de alguna manera hacer es lograr asistir a psicoterapia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque hay ganancias que solo se obtienen desde ese escenario de la terapia psicológica. Sí, entonces hoy quiero hablarles un poco de qué es eso que podemos ganar desde los procesos psicoterapéuticos, ¿no? Lo primero que vamos a dejar claro es que y pues la psicoterapia es un proceso de tratamiento dirigido por un profesional de la salud mental, que idealmente pues es un psicólogo y que tiene como objetivo específico ayudar a las personas a comprender, abordar y superar problemas emocionales, psicológicos y conductuales. Es decir, cómo yo me estoy sintiendo, cómo yo estoy pensando y cómo yo estoy actuando. Esta es la triada eh, de la psicoterapia, ¿no? Lo que se trabaja en la psicoterapia.
Fíjense que aquí no estamos hablando de ninguna psicopatología. Estamos hablando de cómo desde este espacio podemos abordar, comprender y sobre todo superar problemas emocionales, psicológicos y conductuales. Miren, hay una cantidad infinita de dolencias, de heridas de la infancia, de cicatrices que tenemos en el alma que a veces ni siquiera somos conscientes que las tenemos, hasta tanto no de pronto tenemos dificultades con algo, con alguien o una situación en particular que es lo que hace que eso brote, pero nos empieza a desestabilizar y no le entendemos mucha lógica al por qué. Y de verdad que no logramos de entenderlo sino hasta cuando nos sentamos con un psicoterapeuta y logramos ponerle orden a eso que estamos sintiendo y también volver a ponerle orden a eso que queremos sentir para hallar un rumbo. Entonces no podemos seguir pensando que asistir a terapia es una cosa que deberían hacer únicamente las personas que tienen algún tipo de psicopatología, sino deberíamos comprender que la psicoterapia es el proceso que nos ayuda a encontrar ese status quo, ¿no? En donde realmente nos conciliamos con nuestra emoción, nos conciliamos con nuestro pensamiento y eso a su vez ayuda a conciliarnos en nuestro comportamiento o la conducta que asumimos con nuestro entorno. Lo que se logra en la terapia psicológica evidentemente puede variar, ¿cierto? Porque pues va a depender básicamente de lo que cada uno quiera obtener en este proceso, pero generalmente pues puede estar relacionado con esto que les quiero comentar. Lo primero, mejora la salud mental, y creo que esta ya es una ganancia infinita, ¿sí? O sea, ya dijimos que la salud mental era básicamente ese momento de bienestar. Y tal como lo mencionábamos también hace un rato, pues creo yo que todos en nuestro día a día tenemos una cantidad de situaciones o conductas ansiosas, de estrés, de agotamiento, una mala relación con nosotros mismos que se muestran una baja autoestima, situaciones de adicción que tal vez ni siquiera conocemos, ¿no? De pronto cada vez que hablamos de adicción pensamos en las drogas o pensamos en el alcohol, pero lo cierto es que hay muchas conductas adictivas, ¿sí? Adicciones al café, al azúcar, a ciertos aparatos electrónicos, a ciertos entornos que siempre pueden llegar a estar afectando nuestra salud mental y que evidentemente deben tratarse. Entonces, este tipo de situaciones que están limitando nuestra salud mental, pues se mejoran precisamente desde los ambientes psicoterapéuticos. Y vuelvo y les digo, el tema del manejo del estrés o el tema del manejo de la ira o el tema de la autoestima, pues yo creo que eso es algo que de alguna manera a todos, en pequeña o en gran medida, nos ha afectado en algún momento de nuestra vida y en alguna relación en específico. Y esa debería ser, pues, eh, como que la alerta clara, ¿no? De que sí es importante ir. Desarrolla habilidades de afrontamiento. Como les digo, a veces los seres humanos afrontamos de maneras no adaptativas a las situaciones que enfrentamos y la terapia pues proporciona herramientas y estrategias adecuadas, ¿no? Entonces nos enseñan, por ejemplo, técnicas cognitivas, de detección de pensamiento, de habilidades, habilidades comunicativas, habilidades de respuesta cognitiva, que nos van a permitir, pues, tanto comunicarnos mejor como resolver mejor esas adversidades que encontramos, pues, en la cotidianidad de lo que es la vida, que son muchísimas. También nos brinda un mayor autoconocimiento. La terapia fomenta la reflexión y la autoexploración. ¿Esto qué es? Pues que nosotros podemos comprender mejor lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y sobre todo cómo vamos a actuar a partir de eso que pensamos y eso que sentimos. Entonces el autoconocimiento es cuando yo sé que cuando mi cuerpo se pone de X forma, cuando mis manos se ponen de X forma, cuando la temperatura en mi cuerpo se empieza a sentir de X formas porque me estoy enojando mucho y yo necesito tener una respuesta adaptativa ante esa emoción que he aprendido a conocer. Entonces, normalmente los seres humanos, pues de alguna manera no nos damos mucho a la tarea de reconocer cómo se vive la emoción y pues por eso normalmente pues nos dejamos llevar por la emoción. Entonces, la terapia nos ayuda a mejorar el autoconocimiento
para poder comprender eficientemente la emoción, y esto pues obviamente nos va a ayudar a tomar decisiones mucho más eficientes y mucho más saludables. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, maestra, todo bien. Ok. Bueno, otra de las ganancias es la mejora en las relaciones interpersonales. La terapia puede ayudar a las personas a desarrollar relaciones más saludables y satisfactorias y a comprender mejor sus propias necesidades y las de los demás. Las personas pueden mejorar su capacidad para comunicarse y resolver conflictos de manera efectiva. Fíjense en que esta es quizá la mayor o el mayor vínculo que tenemos con el tema de la resolución de conflictos. No solo desde cómo una adecuada salud mental puede evitarnos que muchos conflictos se generen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, quienes atendemos en contextos de violencias basadas en género, de violencia intrafamiliar, de violencia escolar o algún tipo de conducta en donde esté relacionada necesariamente esa relación interpersonal mal manejada, pues sabemos que la mejor orientación para las partes debería estar involucrada, pues su salud mental, entendiendo que ella puede ser tanto la causante, el detonante, pero también la pausa o la solución al conflicto que estamos pues resolviendo o intentando resolver de un lado. Y de otro lado, pues aparece también ese conciliador o mediador que asume esa necesidad de tener una relación interpersonal sana, sólida y efectiva con las personas que se sientan en su mesa para lograr darle una resolución al conflicto al que se enfrenta. La terapia también nos puede ayudar a reducir el malestar emocional. Entonces, yo les he dicho que hay emociones, o les he mencionado que hay emociones cómodas e incómodas, ¿cierto? Entonces, esas emociones incómodas nos generan algo que desde la psicología clínica se denomina el malestar emocional. Y es como, pues, una carga fuerte de emociones incómodas como la tristeza, la ansiedad, la frustración, el enojo, la ira, pues empiezan a afectar nuestra estabilidad emocional, cognitiva y conductual. Entonces vemos a las personas que se ven como súper agotadas, se notan como, bueno, dependiendo de la emoción, ¿no? Pero entonces emociones como la tristeza, la culpa, detona en cargas muy, muy bajitas de energía. O personas que están enojadas, frustradas, pues se les ve es como muy a la defensiva con su entorno. Y todo esto se llama o se denomina el malestar emocional. Pues la terapia ayuda básicamente a que, vuelvo les digo, la terapia nunca va a eliminar la emoción, ¿sí? La emoción siempre va a estar ahí y habrán situaciones que siempre o de alguna manera pues nos enojen, nos causen tristeza o nos causen frustración. Pero la terapia lo que sí va a hacer es ayudarnos a resolver adecuadamente nuestras emociones. Entonces hay personas, y eso también es una cosa que se ha normalizado un montón, hay personas a las que les cuesta mucho comprender porque hay otras personas que de pronto transitan mucho más rápido sus emociones, ¿no? Entonces, de pronto em, vivimos en medio de una realidad en donde normalizamos mucho como que las emociones que generan malestar debían revisarse en un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, es que estoy enojado y la gente duraba enojada un montón de tiempo, días completos, ¿cierto? O, por ejemplo, esto pasa mucho, tiene que ver mucho con heridas relacionadas con el tema de castigos de indiferencia. Entonces, es que estoy enojado contigo, ¿sí? Esa típica respuesta de un papá o de una mamá, en donde como que simplemente tomaban distancia por una buena cantidad de tiempo y perpetuaban o aumentaban o mantenían ese malestar emocional, y eso nos hacía pensar que las emociones negativas debían vibrarse por un largo periodo de tiempo. Y lo cierto es que no, o sea, lo ideal es que esas emociones incómodas duren la menor cantidad de tiempo posible en nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso tiene una explicación netamente neurológica y tiene que ver con la cantidad de cortisol que se libera cuando estamos vibrando en emociones molestas o incómodas, ¿sí? Entonces, entre más tiempo estemos enojados, entre más tiempo estemos tristes, entre más tiempo estemos sintiéndonos culpables, entre más tiempo estemos cargados de ira, más cortisol se va a liberar en nuestro cuerpo
mayor malestar emocional vamos a estar cargando, y por eso la terapia nos ayuda o nos brinda habilidades que permiten que nuestro tránsito emocional sea mucho más eficiente. Entonces nos damos cuenta como hay personas que pueden enojarse un montón, pero casi que a los 10, 15 minutos como que ya están mucho más tranquilos, ya como que lo logran resolver, y eso no ha aparecido de la nada. O sea, hay un trabajo terapéutico importante en donde las personas han logrado reducir ese malestar emocional, ¿sí? Entonces, la salud mental no tiene que ver con no enojarnos, vuelvo y les digo, no tiene que ver con no frustrarnos. Ojalá uno pudiera no enojarse. Yo amaría no enojarme, ¿cierto? No ponerme triste, no frustrarme, pero pues es una reacción natural del cuerpo. Lo que sí nos ayuda a la terapia es a generar patrones de respuesta adaptativos que hagan que ese malestar emocional pues sea mucho más bajito, mucho menos intenso y mucho más rápido se vaya de nuestro cuerpo. Entonces, como yo les digo a mis pacientes, está válido que te sientas así, pero es importante que a esa emoción le busquemos la puertica de salida, ¿sí? Ok, yo la dejo entrar, la escucho, qué es lo que usted tiene por contarme, qué es lo que usted me quiere enseñar, pero usted viene, me dice lo que me quiere decir, me enseña lo que me quiere enseñar y vuelve y sale, ¿sí? Porque entre más tiempo ella esté conmigo acompañándome, pues la carga negativa para mi cuerpo va a ser mayor, ¿no? Entonces, eso también lo aprendemos en terapia. La terapia nos ayuda a prevenir las recaídas. Mm, Esto sí ya tiene como una connotación un poco más psicopatológica. Aquellas personas que han experimentado trastornos mentales, yo no sé si de pronto alguno de ustedes ha tenido un ataque de pánico. ¿Alguno ha tenido un ataque de pánico? Sí. Sí, y sí, sí. ¿Y quieres contarnos un poco cómo fue tu ataque de pánico? Am, pues no, es algo raro, o sea, la verdad es que no sabría cómo explicarlo, pero es algo que se siente físicamente. Bueno, al menos, creo Sí. yo que así es como me ha pasado a mí, y ¿Y me qué da sentiste? a mí me da taquicardia. Y es cuando me enfrento a la situación que fue detonante para mí desde un principio. O sea, a mí me pasó algo y cada que repito esa situación con ciertas personas, eh, Ujú. siento, o sea, es como volver a pasar por ese momento, y es cuando siento una taquicardia y me empiezo a poner como muy caliente y no sé, o sea, y dura un buen de rato, pero poco a Ok. poco que yo misma trato de ser consciente de que pues no lo puedo evitar, pero sí lo puedo controlar, y como que me doy calma un poco. Mira, ya que tú comentas eso, ¿no? Desde el ámbito de la psicología jurídica existe algo que se llama la teoría del trauma. Y en la teoría del trauma hay dos conceptos, ¿sí? Muy sencillos. Uno que se llama la vivencia traumática y otro que se llama el vivenciar traumático. ¿Sí? La vivencia traumática es el hecho particular que a ti te afectó por algo, por un accidente, una situación, un hurto, un problema, cualquier cosa. Pero ese hecho puntual que pasó en X día, en X año, allá, se llama la vivencia traumática, ¿no? Y cuando por alguna razón no logramos resolverlo adecuadamente, puede llegar a afectarnos y aparecer algo que se llama el vivenciar traumático. Y es cuando de alguna manera vuelven a recrearse ciertos entornos o ciertos contextos asociados con ese momento o ese hecho traumático. Nuestros recuerdos tienen la capacidad de evocar exactamente las mismas emociones, sensaciones y pensamientos que vivimos en ese instante. Y eso pues puede ser muy contraproducente si no lo tratamos adecuadamente. O sea, si necesita Mae, terapia para resolver eso, por favor, ve. me pasó lo que dijo en la clase pasada o antepasada, no sé, o sea, yo lo traté en terapia, pero creo que mi Ujú. psicólogo no fue muy bueno, Sí, y como que dije, no, ya, o sea, no lo puedes solucionar y ya, y si vuelvo a ir y me te va a pasar lo cerraste a la mismo, voy banda. a ya no quiero y ya. Pero creo Bueno, que pero sí me escuchaste, ¿no? Que hay que buscar a sí, un voy a psicoterapeuta con el que hagamos clic. Sí, hay que hacer el match. Ahí como que días me dijo así una estudiante, la que atendía en consulta, y estaba un poco triste porque su terapeuta se va. Entonces está en su duelo porque se va su terapeuta. Entonces yo le decía como que, ok, tienes que aprender a soltarlo, ¿no? Es una cosa que hemos trabajado, hay que seguir trabajando en eso. Y ella me decía, pero es que hicimos mucho match. Yo sí, pero tienes que buscar un match con otro. Porque si pasa eso, el terapeuta es alguien con quien tenemos que lograr sentir
esa conexión terapéutica, obviamente, pero tenemos que sentirnos cómodos, podemos de verdad liberar nuestra emoción y nuestra carga. Pero si eso pasa, Isis, sí es importante que lo manejes, sobre todo porque los ataques de pánico, y bueno, no sé tú cómo lo sientes o si alguien más lo ha vivenciado, pero es que uno literalmente siente que se va a morir. O sea, el pensamiento que llega a su cabeza es, siento que me va a morir. Creo, o sea, lo que está pasando en mi cuerpo es algo que en Sí, la así. cabeza la relacionas con la muerte, ¿no? O sea, entonces uno siente como si el corazón se le fuese a salir por la boca. Y, por ejemplo, cuando a mí me dio mi ataque de pánico, hasta se me durmió, o bueno, yo sentía que se me estaba durmiendo mi brazo izquierdo, ¿no? Y como uno ha leído que cuando uno le da un paro cardíaco se le duerme o se le adormece el brazo izquierdo, entonces yo dije, no, aquí ya fue, o sea, ya, ya valí, ya, ya me morí, ya llévenme, que me atiendan. Y cuando a mí me hacen hacer conciencia que todo eso que yo sentí en ese instante, todo eso que yo viví en ese momento, en realidad nunca pasó y solo lo recreó mi cabeza, yo de verdad decía, qué fuerte es nuestro cerebro, o sea, qué capacidad increíble tiene nuestra mente para hacernos creer cosas, ¿no? Y claro, eso genera, dime, Monse. La mente es súper poderosa, es lo más poderoso que tenemos. Si tú sientes o crees que te vas a morir, te mueres. O sea, literal, hay estudios, bueno, hay un estudio que es de psicología que hicieron en una cárcel con las personas que estaban, bueno, en Estados Unidos, porque eran los que tenían pena de muerte, y ya estaban como ya ves que unos son en la mesa, la silla eléctrica, otros son como por inyección letal y eso. Y hablaban con ellos y les decían y les explicaban y todo, y se morían y no les ponían ni la inyección o no los sentaban en la mesa eléctrica. Y se morían con el solo hecho de pensar que se iban a morir, los sentaban, les explicaban, mira, vas a sentir esto y va a pasar esto y chalala, chalala y chalala. Y había gente que sí se moría y no pasaba eso. Les puede dar un infarto del susto o no sé, pero es que Claro, si es tú que eso piensas, pasa. es que la atracción de tus pensamientos, si tú piensas negativo, atraes puras cosas negativas, o sea, tú estás atrayendo, si tú piensas positivo y que todo va a estar bien, tú solo te calmas, ¿no? Y como decían esos ataques de pánico, pues sí he tenido algunos y todo, pero luego también mi psicólogo me decía, mira, todo pasa, o sea, los momentos buenos van a pasar, los momentos malos van a pasar, o sea, vivimos un instante, vivimos hoy, y es el hoy, el presente, ¿no? Que cuánto tiempo va a durar, a lo mejor te va a durar una semana, 3 meses, la pena o el duelo o esa situación, pero va a llegar un momento en que vas a salir, o sea, todo pasa, pero tanto lo malo como lo bueno, o sea, ahorita te sientes súper guau en el mejor momento de tu vida, pero eso también va a pasar, o sea, Total. no vas a estar siempre en el mejor momento de tu vida, o sea, eso es la vida, ¿no? Por eso la vida es así, tic, 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 ¿no? O sea, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Sí, de hecho, hace unos días leía Maestra, una frase en Twitter bien bonita. Dime. yo también es como un círculo vicioso, ¿no? ¿Sí me escucha? Sí, Sí, señora, que, sí, señora. que como que se detuvo la imagen. No, Le pero decía que aquí es estoy como un escuchando. círculo, porque yo cuando estaba chiquita me perdí una hora y después pues me encontraron, ¿verdad? Aquí estoy, pero yo le di la mano, señora, y una hora, o sea, literal perdida. Y nunca tomé terapia y hace varios años fuimos a la feria y había tantísima gente. Mi esposo, no sé cómo nos perdimos, él se llevó, yo pensaba que no se había llevado ningún niño y yo o sea, que estábamos perdidos, que nos habían robado a los niños, o sea, yo estaba loca. Por Claro. fin, al rato nos encontramos otra vez y él los tenía, pero o sea, el rato que yo estuve sin ellos, o sea, y me estaba acordando de todo lo que, no, o sea, fue terrible, sudor, caliente, o sea, quería correr, o sea, no, fue terrible. El Yo caos. como un círculo, porque ahora dejo a los niños en la escuela y ¿sí entro? Sí, o sea, yo los veo atrás y estoy todavía, ¿sí entro o no? ¿Si era ella o no ella? O sea, así soy. Y así como que te queda esa catarsis o no sé, ¿verdad?
Claro, y fíjate que cuando de pronto no lo tratamos a tiempo, ese tipo de pensamientos pueden empezar a generarnos inconvenientes más adelante, ¿sí? Porque en la medida en la que el pensamiento se vaya aumentando, ¿sí? Entonces tú, por ejemplo, yo ahorita estás generando un poco de patrones de respuesta de verificación, ¿no? Si entró, no entró, quiero mirar. Entonces me devuelvo y miro, y puede que eso ocasionalmente se vuelva un poco más amplio y necesites verificar más o generar incluso como repertorios conductuales para poder asegurarte y sentirte un poco más tranquila porque tu pensamiento a la pérdida es constante. Entonces, por eso es importante trabajarlo a tiempo, de modo tal que de pronto cuando la cosa ya se nos salga de control, se nos haga más difícil de ponerle un poco de tope. Entonces, bueno, les preguntaba ahorita un poco por el tema de los ataques de pánico, porque pues realmente una de las mayores motivos de consulta tiene que ver precisamente como con estas situaciones que nos generan ansiedad, ¿no? Ansiedad por pérdida, ansiedad por separación o ansiedad, por ejemplo, por sentir otro ataque de pánico, ¿no? Hay gente que puede desarrollar un trastorno de ansiedad hacia los ataques de pánico porque no quieren volver a vivir ese tipo de experiencia, porque realmente es muy angustiante. Yo solo he tenido uno en mi vida y de verdad espero no volverlo a sentir nunca jamás porque fue horroroso. Yo de verdad me puse muy mal, pero pues fue precisamente también en ambientes terapéuticos donde aprendí a darle manejo, ¿no? La última crisis que tuve o el último momento así como fuerte que tuve fue hace ya varios meses, un día que iba manejando yo vivo acá en Cúcuta, iba hacia Pamplona, que es donde viven mis papás. Y pues ese día me fui un poco tarde, a mí casi no me gusta manejar de noche, pero pues ese día decidí irme tarde y había muchísima lluvia en el camino, estaban haciendo como arreglos en la vía y por algún instante en uno de esos pare y siga, ¿sí? Esos trancones se le llaman acá, no sé cómo se les dice allá, pues sí nos detuvieron en la carretera para esperar mientras hacían el arreglo y empezó a llover aún más fuerte y yo como que me quedé concentrada mirando la montaña y se me pasó por la cabeza que la montaña se iba a caer, que se iba a derrumbar, o sea, que iba a haber como un accidente. Y yo me acuerdo que yo sentí como mi brazo empezó como a hormiguear, como si se estuviera deteniendo, adormeciendo y empecé a sentir como el corazón latía un poquito más rápido y ahí entonces ya yo logré pilotearlo, ¿no? Porque yo dije, ok, esto es un ataque de pánico, o sea, o la piloteas o qué vas a resolver, ¿no? Porque estás en medio de la carretera, es de noche, no tienes señal, no tienes a quién llamar, iba sola, ¿sabes? Me iba con mi novio, estaba viajando solita, entonces, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? Entonces ahí yo sola literalmente dándome terapia, respira profundo y los pensamientos, ¿no? Entonces, lo que decía Monse, que era lo que te iba a decir ahora y que de hecho leí una frase en Twitter muy bonita hace unos días, pues ya varias semanas, que decía, si estás pasando, o bueno, más o menos decía así como, si estás pasando por un buen momento, disfrútalo, no va a durar para siempre. Y si estás pasando por un mal momento, tranquilo, tampoco va a durar para siempre, ¿no? Y es como a veces, pues, no logramos ver las cosas de la manera en la que de verdad deberíamos verlas, ¿sí? Entonces, hay que en serio tratar de disfrutar todos los momentos buenos y bonitos que la vida nos regala y no tampoco enfrascarnos en las cosas que a veces salen mal, porque tal cual como lo dice Monse, esto es una cosa de subir y bajar, ¿no? Entonces, nunca nadie va a vivir en esa estabilidad profunda, por eso es tan importante aprender a adaptarnos, a responder, a resolver esas situaciones adversas, pues porque es lo natural, ¿no? Ese momento de caos y orden es lo natural en la vida. Y pues la psicoterapia nos ayuda a que cuando de pronto hemos pasado por una situación adversa, bien sea por la situación de abandono que tuvo la compañera Angélica, por la vivencia traumática que tuvo Isis o por cualquier situación particular que cada uno en su cotidianidad, en su recuerdo, en su infancia haya vivido, pero que de seguro alguno, todos, yo incluida, pues tenemos, hay que buscar resolverlo, hay que buscar tratarlo para prevenir que ese tipo de circunstancias pues nos generen patrones conductuales negativos en el futuro. Y finalmente, pues el aumento del bienestar general, ¿sí? Monse, Sí, se me ahorita, conectó y no sé cómo conectarlo. bueno, ya. Ok, entonces finalmente el aumento del bienestar general. Entonces, como les estaba diciendo desde el principio, esa construcción aparece desde ambos sectores, ¿no?
La salud mental está directamente conectada con nuestra salud física, sobre todo porque la salud mental se somatiza en la salud física, nos afecta directamente en el rendimiento físico y biológico del cuerpo. Y pues entonces si yo tengo o gozo de una buena salud mental, eso me va a permitir en última instancia también pues sentirme tranquilo y pleno, además de tener unos pensamientos de vida significativa, ¿no? Que esto desde el modelo humanista y los teóricos como Viktor Frankl, que probablemente es un autor que muchos de ustedes tal vez han leído, que él tiene un libro muy, muy conocido que es El hombre en búsqueda del sentido, pues logra entender o hacernos entender cómo esa necesidad de hallarle significado a lo que decimos, pues está tan necesario y tan recurrente en nuestra cotidianidad. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a todas las naciones, no se salva ninguna, es un comunicado a nivel mundial, porque de hecho en el Informe Mundial sobre la Salud Mental habla o trasciende en una línea que se ha denominado transformar la salud mental para todos, ¿sí? Y en esto lo que hace es un llamamiento a todos los países para que se apliquen de manera mucho más célere los planes de acción orientados pues a la transformación de la salud mental. Y les propone o les requiere 3 acciones específicas a todas las naciones parte, ¿sí? Uno, aumentar el valor que otorgan a la salud mental de las personas, las comunidades, los gobiernos, y evidentemente ello tiene una repercusión importante en el entendimiento de lo que es la salud mental en el contexto de los métodos alternos, pero también en el contexto de lo que es la operación y el acceso a la justicia, ¿no? La clase pasada justamente hablábamos de cómo desde paradigmas como lo que es la justicia terapéutica entendemos cómo hay una posibilidad de brindar ambientes de bienestar, pero evidentemente ello no va a suceder si no contamos con un personal que logre una estabilidad emocional eficiente para poder brindar ese tipo de acompañamiento. Entonces, hay una necesidad y una demanda, además también de carácter internacional, en donde se busca que haya mucho más ingreso, mucho más recurso para que la salud mental pues pueda llegar a todos. Actuar sobre las características físicas, sociales y económicas de los medios familiares, escolares y laborales, a fin de proteger la salud mental y prevenir las afecciones de salud mental, es decir, buscar cómo identificar cuáles son esas situaciones de riesgo que más están afectando la salud mental de los niños, niñas, adolescentes, pero también de los jóvenes, adultos, hombres, mujeres, en los diferentes ámbitos para poder proteger y prevenir, ¿sí? Como que concretamente esa segunda línea va orientada a ello, a la identificación en torno a la protección y a la prevención. Y finalmente, fortalecer la atención de salud mental para que todo el espectro de necesidades en la materia sea cubierto por una red comunitaria y por servicios de apoyo accesibles, asequibles y de calidad. Porque aquí vamos a decir algo, no sé cómo funciona el tema en México, pero al menos aquí en Colombia, acceder a servicios de salud mental eficientes suele ser un privilegio, casi, ¿no? Porque pues desde lo que es la salud pública, pues sí hay como psicólogos disponibles, pero pues no siempre son como los que tienen la mejor preparación, no tienen la mejor disposición de recursos, el tiempo de terapia que disponen desde las EPS pues es muy limitado y ello hace que se esté privilegiando de alguna manera el acceso a la salud mental y esto no debería ser así. ¿Sí? Entendiendo que es una base estructural de lo que somos como personas y a su vez de lo que somos como la sociedad que construimos, pues debería ser un acceso a todos, ¿no? El poder buscar nuestra salud mental y no el privilegio de unos pocos que tal vez puedan pagar, por ejemplo, terapia. Y finalmente, ¿cómo cuidar nuestra salud mental? Yo espero que con esta clase haya quedado claro que es importante la terapia, por favor. Pero hay otras cosas que pues podemos también hacer en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, practicar la autoconciencia. ¿Qué es esto? Yo me levanté y yo quiero escuchar un poco mi cuerpo, quiero escuchar un poco mi emoción, cómo me estoy sintiendo, me siento bien, me siento tranquila. Hay días donde uno se levanta naturalmente intranquilo, ¿saben? Yo no sé si a ustedes les pasa que incluso uno está como acelerado, como que el cuerpo está así como
como con mucha energía y eso hay que hacerlo consciente para poder regularlo. Y nos pasa que no nos damos el tiempo de, ¿sí? Entonces, la autoconciencia requiere que uno se tome unos minutos de su día, especialmente al comenzar y al finalizar el día, para darse cuenta en qué emociones está vibrando, ¿no? Entonces, hay días donde uno dice, es que sabes que sí, hoy estoy estresada, hoy me siento colapsada, hoy me siento agotado, ¿no? O voy a amanecer feliz, voy a amanecer con buena energía. Es como eso, poder conocernos y reconocernos desde la emoción. Porque obviamente cuando logramos reconocer la emoción, pues logramos manejarlas, ¿no? Entonces, solo que no sabemos manejarlas y no vamos a terapia, pero hay que aprender a buscar la manera de reconocerlas en el día a día. Mantener relaciones saludables, las conexiones sociales son esenciales para la salud mental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nuestro entorno laboral podemos tener ciertos compañeros de trabajo que tal vez no sean precisamente nuestros mejores amigos, pero tratar de mantener con ellos también una buena relación laboral, ¿cierto? Y con aquellos que tal vez podemos tener una relación un poco más cercana, pues son con quienes buscamos compartir los tiempos de descanso o de entretención en ese mismo ámbito, ¿sí? Y lo mismo pues en nuestros entornos familiares, con nuestros hijos, tratar de establecer siempre relaciones lo más cercanas y sanas posibles, de modo tal que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en torno a esa relación interpersonal pues sea de confianza y eso nos dé una sensación de bienestar, ¿no? Porque cuando yo me siento cómodo o cómoda con otra persona, pues la sensación que invade mi cuerpo es de bienestar, ¿no? Por eso la necesidad de mantener relaciones saludables. Buscar apoyo profesional, ¿sí? Entonces no dudemos en buscar ayudas, no dudemos en generar espacios terapéuticos que realmente puedan brindarnos herramientas y estrategias para abordar un problema. Vuelvo y les digo, si ustedes de pronto van a un psicólogo y no se sienten cómodos, no sienten que se generó ese rapport por el que nosotros trabajamos, que no sucede con todo el mundo, pues no descarten la psicoterapia, solo descarten a ese terapeuta y pues pidan cita con otro hasta que encuentren a alguien con quien se sientan lo suficientemente cómodos para conversar sobre lo que de pronto les está afectando un poco. Mantener un estilo de vida saludable, esto implica pues tanto hacer un ejercicio regular, ¿sí? No necesariamente en un lugar para hacer ejercicio, ¿cierto? No es ir al gimnasio. De hecho, hay muchas personas que disfrutan un poco más y les brinda un poco más de bienestar el hacer ejercicio al aire libre, ¿cierto? Salir a caminar, salir a correr o practicar algún deporte que les gusta, es absolutamente viable para darle un espacio de bienestar al cuerpo, mantener una dieta equilibrada, ¿sí? Evitar, por ejemplo, aunque parezca mentira, es real que el consumo de carbohidratos excesivos, grasas saturadas, pues también aumenta los niveles de cortisol y minimiza los niveles de serotonina en nuestro cuerpo. Entonces sí, hay una relación directa entre la comida y las emociones y más de carácter un poco más biológico, ¿no? Entonces, mantener una dieta equilibrada nos ayuda a que pues también nuestras emociones vibren de mejor manera. Y eso es importante, ¿no? Entender que la mente y el cuerpo tienen una relación constante y directa y por eso pues hay que cuidarlos tanto al uno como al otro. Manejar el estrés, aquí, esto soy yo hablándome a mí, es desarrollar estrategias efectivas para manejar el estrés, como la meditación, la respiración profunda, el yoga o el ejercicio. Estas prácticas pueden ayudar a reducir los niveles de estrés y promover la relajación, ¿sí? Entonces, no a todos nos funciona lo mismo, ¿sí? Yo tengo una amiga, por ejemplo, que no puede con la meditación, ya dice que le estresa meditar, pero, por ejemplo, las prácticas de yoga, sobre todo ciertos tipos de yoga, porque hay varios tipos de yoga, pues les permite generar situaciones mucho más adaptativas frente a lo que es el estrés, ¿no? Entendiendo el estrés como esa respuesta un poco desadaptativa ante situaciones particulares del entorno, ¿no? Porque hay estrés positivo que es el que nos moviliza, pero yo creo que aquí hemos empezado a tener un problema y es que, no sé ustedes, pero yo siento que de pronto durante una buena cantidad de tiempo yo he asumido que el estrés me moviliza, ¿no? Entonces por eso lo he dejado estar en mí y siento que a veces el tema como que se sale de control. Entonces, si bien es cierto, el estrés nos puede ayudar a ser mucho más eficientes en nuestro día a día,
también hay que ser muy conscientes que pues hay que ponerle un límite porque cuando ya empieza a afectarnos, a pesar de que rindamos, pues hay que ponerle límite. Establecer metas y rutinas, esto es qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar, sobre todo como para poner un poco de propósito. Todo el tiempo hay que ser muy agradecidos con lo que hemos conseguido, todo el tiempo hay que tratar de reconocernos nuestros logros, reconocernos nuestro proceso, mirar un poco hacia atrás, ¿no? Y ver todo lo que hemos superado, esos momentos de crisis en donde pensábamos que nos íbamos a quedar ahí y lo hemos ido resolviendo. Todo hay que reconocérnoslo, pero también es importante que yo pueda pensar en el futuro, ¿no? Que pueda tener una meta clara hacia lo que quiero lograr, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero obtener, ¿no? En términos emocionales, físicos, y pues también materiales para que yo pueda ir generando pues un sentido de propósito, ¿no? Y eso es muy beneficioso para mi salud mental porque me conecta, ¿sí? La motivación moviliza muchas emociones. Entonces, en la medida en la que yo me sienta motivado pues tengo mejores estrategias para afrontar las adversidades. Practicar el autocuidado, entonces aquí era cuando le decía a Isis que sí funcionaban las tareas o las estrategias de dedicarse un poco de tiempo, ¿sí? Entonces, tener actividades que nos brinden relajación, nos brinden placer. Yo creo que nosotros tenemos una muy mala relación con el ocio, ¿sí? Como que lo hemos visto malo, ¿sí? Como tener espacios de ocio, tener espacios de relajación, a veces como que lo vemos como pérdidas de tiempo y en lo absoluto es una pérdida de tiempo. Eh, Quedarse en la casa y dormir porque quiero hacer pereza, porque me siento cansada, porque me siento agobiada, eso es autocuidado, ¿sí? Eh, Dejar de hacer o no llevarme el trabajo para la oficina, sino llegar a mi casa y cocinar algo que me guste porque cocinar me agrada o ir al gimnasio, salir a bailar o encontrarme con una amiga y tomarme un café porque eso me libera un poco, porque me relaja, hay que hacerlo. Leer de lo que me gusta, no únicamente de lo que mi trabajo me impone, escuchar música que me agrade, ir a un concierto, ¿sí? Hacer ese tipo de cosas son conductas de autocuidado que ayudan evidentemente a que nuestra salud mental se mejore. Establecer límites, y esta es una cosa también complicada que a veces nos toca aprender casi que de terapia, porque tampoco es que nos hayan enseñado mucho sobre eso, ¿sí? Aprender a decir que no cuando sea necesario. Eso es un límite saludable y absolutamente vital para tener o para evitar más bien el agotamiento emocional, ¿sí? Porque normalmente nos cargamos de muchas cosas que no deberíamos cargarnos porque no somos capaces de decir, lo siento, eso a mí no me compete, lo siento, no puedo, o simplemente no, si ni siquiera lo siento, porque es que hay cosas que simplemente no son mías, no tengo por qué responder yo. Entonces hay que aprender a colocar límites. Y bueno, el poner límites va mucho más allá de decir que no, ¿no? El poner límites tiene que ver también con el reconocimiento de cuáles son esas cercas que yo coloco en términos de, esa no es la manera adecuada de conversar. Yo no voy a conversar contigo si estás usando ese tono de voz, ¿sí? Entonces, eso también es un límite, pero pues a veces nos cuesta mucho como lograr entenderlos y lograr sobre todo requerirlos en nuestras relaciones cotidianas. Entonces, eso también hay que buscarlo, pero nos ayuda mucho para mantener una estabilidad emocional pues ideal. Mantener una mentalidad positiva, em, cultivar una actitud positiva y optimista hacia la vida, lo que decía Monse, ¿no? Casarnos como con ese tipo de ideas que nos ayudan a entender que todo es pasajero, ¿sí? Y en la medida en la que entendemos que todo es pasajero, pues realmente disfrutamos mucho de las cosas buenas. También siempre pensamos positivos de las cosas que están pasando como por un momento difícil, porque entendemos que se van a resolver, que se van a solucionar o que simplemente van a pasar. Eso nos ayuda mucho a que el bienestar emocional pues llegue. Y finalmente, estar atento a las señales de alerta. Lo que les decía hace un rato, por ejemplo, cuando a mí me dio o sentí que me iba a dar nuevamente mi ataque de pánico, pues probablemente si yo no hubiese tomado la decisión de reconocer cómo funciona mi emoción en torno a lo que es una crisis de ansiedad, pues probablemente no pudiésemos
atender como esas situaciones de alerta, ¿no? O cuando una emoción se está desbordando, ¿no? Entonces ahí, cierto, vuelvo y digo, todas las emociones se manifiestan en el cuerpo, ¿sí? Entonces es como si tuviésemos la posibilidad de encender allá el bombiquito que nos está diciendo, oye, algo aquí no está bien, ¿sí? Entonces, y sobre todo aquellas situaciones de extremo. Entonces, tristeza extrema, esa tristeza que llega al nivel de no me quiero levantar, no quiero comer, no quiero, o sea, como que no, nada me motiva, ¿no? O sea, la tristeza, yo no sé si ustedes vieron Intensamente, yo amo Intensamente porque me encanta como todo lo replico, y si ven que a tristeza hay momentos donde la arrastran, ¿no? Ella como que se deja llevar, como que la tristeza es así, o sea, de verdad así se siente la tristeza profunda, ¿no? Es un momento en donde la gente no tiene ni siquiera energía para hablar, para nada, ¿sí? O sea, se ve así como un agotamiento increíble porque el estado más bajo de energía aparecen esas emociones, la tristeza y la culpa. Ahí es cuando más bajos de energía estamos. Dime, Monse. Y en esa película pues es súper interesante porque es como a la tristeza es la que menos quieren que suceda, ¿no? Y la evitan todo el tiempo, así de que no, pues la felicidad siempre quiere resolver todo y pues de las moralejas que a mí me quedó fue pues el hecho de que pues la tristeza también es buena y es necesaria, ¿no? En la vida, porque luego también yo tengo como medios problemas o piques de ideología con mi esposo, con los niños, ¿no? De que les dice, están tristes o algo, o están enojados, y les dice, happy, happy, tienen que estar happy, tienen que estar happy. Y yo le digo, no, también deben de estar, tienen que saber todas sus emociones. También se vale Claro, estar enojado, también se vale estar triste. Y hay una parte en la película de Intensamente que es como cuando van de regreso, que ya se les cayeron todas las ciudades. Bueno, es que me gusta mucho, que se les caen todas las ciudades, la de la familia, y chalala, y que están buscando con el elefante subirse al tren para irse, ¿no? Y que él llora y está llorando y la felicidad, la alegría está como que tratando de distraerla de la tristeza. A ver, pero mira, ¿no? Así como que, no llores, mira, esto está bien padre y te doy algo de comer y vamos a brincar y no sé qué. Y la tristeza va y se sienta con él y dice, entiendo que estás triste. Y entonces él se empieza a llorar y de la felicidad así como, que, córtale, no, que no, que... Dice, no, sí, porque era una persona muy importante para ti, a lo mejor pasaron muchas experiencias juntos, no sé qué, y ya se desahoga y todo, y luego ya se va muy contento. Dice, lo único que quería era que validaran las emociones, o sea, la importancia de la validación de las emociones, es decir, está bien estar triste, está bien estar enojado, o sea, no toda la vida es felicidad, ¿no? Y también se me viene Y mucho la película esta del Guasón, bueno, de Batman, porque el Guasón en su trauma era eso, que su mamá todo el tiempo le decía que tenía que estar feliz, ¿no? Y era happy, por eso tenía su sonrisa marcada y todo, y quería ser, cuando en el fondo se estaba muriendo de tristeza, pero era, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, tengo que ser feliz, o sea, no se trata de ser feliz todo el tiempo, sino de entender nuestras emociones, validarlas y que se vale estar triste, enojado, frustrado, contento y de sí, todo. creo. y de hecho, muchas gracias, Monse. Y de hecho, mira que la función de la tristeza es precisamente pedir ayuda, ¿sí? Es decir, la emoción de la tristeza en términos funcionales es una emoción que busca manifestarle al entorno que algo contigo no está bien. Y tristemente todo el tiempo hemos respondido de manera errada, ¿no? Porque la respuesta es, no estés triste. Aparte que la respuesta más ilógica del universo, ¿no? Porque uno no va a dejar de estar triste porque a uno le digan, no estés triste, ¿no? Pero sí es como invalidando esa emoción. Entonces, la tristeza nos ayuda, porque la tristeza se nos nota, o sea, fíjense que cuando estamos tristes la gente nos dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Y normalmente nosotros, pues, nos cuesta como hablar de lo que sentimos y obviamente pues uno no confía en todo el mundo, pero es importante darnos cuenta que cuando la gente empieza a cuestionarnos porque algo en nosotros no se ve bien, es porque necesitamos conversarlo. O sea, es el cuerpo diciéndonos, oye, algo en ti necesita ser exteriorizado, ¿no? Tal cual como la película, como que entiendo, desahógate, cuéntame, y eso es precisamente lo que hace la tristeza. Esa es la función específica de la tristeza.
La tristeza busca generar estados profundos de reflexión y tiene también como función pedir ayuda, ¿sí? Es una emoción que le manifiesta al entorno que algo no está bien. Entonces vuelvo y les digo, y esto también es una cosa que de pronto nos puede ayudar un poco. Cuando alguien en nuestro entorno nos está como diciendo como que, ¿qué tienes? Algo te pasa. Y nosotros sabemos que nos estamos sintiendo tristes, entendemos o deberíamos entender que hay que conversar de eso que nos está pasando porque nuestro cuerpo se siente cargado con esa situación, ¿sí? Lo que pasa es que hay emociones profundas, ¿no? Entonces la tristeza extrema, pues ya es lo que les digo, así, tristeza arrastrándose, cuando ya no quiere hacer nada porque agota y agobia tanto, que de verdad estamos, pues es cuando la gente ya empieza como a preocuparse, ¿no? Como que, oye, ya de verdad estoy como muy preocupado por. Entonces ahí es donde hay que empezar a estar muy pendientes de esas conductas o de esos signos que nos generan alerta. Pero clarísimo y muchas gracias por tu mensaje, Monse. Además, muchas gracias por trabajarlo con tus niños. Y es de verdad no pelear con ninguna emoción. Yo por eso soy tan intensa con hablar no de emociones buenas y malas, porque es que durante mucho tiempo también hablamos de que hay unas emociones que son buenas y otras emociones que son malas. Y no hay emociones malas, hay emociones incómodas, sí, porque hay que reconocerlo, pues no es lindo sentirnos enojados, no es lindo sentirnos tristes, no es lindo sentirnos frustrados, son emociones que nos incomodan, pero son emociones necesarias que vienen a enseñarnos algo, que vienen a decirnos algo y que tienen sobre todo todas una función adaptativa. Entonces, hay que aprender es a transitarlas. Eh, Evitar el consumo de sustancias, el consumo excesivo de alcohol, drogas o el abuso incluso también de medicamentos. Ya el hecho que las adicciones van mucho más allá de las drogas. Podemos ser adictos al café, por ejemplo. La cafeína tiene un efecto, digamos, directo en la dinámica del cuerpo, ¿sí? Entonces hay que también ponerle un poco de tope a, a cómo estamos abusando de eso que tenemos pues a disposición para consumir. Y finalmente, participar en actividades sociales y comunitarias, sobre todo lo que tenga que ver como con conductas prosociales, ¿no? La participación en actividades sociales y comunitarias puede fortalecer tu sentido de pertenencia, conexión, lo que es beneficioso para tu salud mental. Entonces, ocasionalmente puedes hacer parte de algún tipo de campaña, alguna labor de beneficencia, ese tipo de situaciones o de entornos prosociales, pues también aumenta el sentido de vida y pues ello pues nos da una mejor posibilidad. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿O vamos bien? Todo claro. Todo bien, Listo. maestra. Bueno, antes de terminar, vamos a ver por acá un videito. Espérenme. Sí, compartir sonido. Qué bien, caray, cuántas cosas que nos unen, lo de ser psicólogo, lo de recursos humanos. ¿Sí escuchan bien? Listo, vale. Trabajo mucho con departamentos de recursos humanos y si algo sé es que la gente que trabaja en recursos humanos es resiliente, es analítica y es sensible, así que es un placer. Bueno, igualmente. Oye, Tomás, tú eres psicólogo, efectivamente, eres escritor. Y hace algunos años tomaste la decisión de poner la psicología al servicio de las personas. Cuéntanos cómo fue este proceso y qué te llevó a tomar esa decisión. Mira, imagínate por un momento que te hubieran enseñado en el colegio a tomar decisiones. ¿Cómo hubiera cambiado tu vida solo sabiendo tomar decisiones? Que te hubieran dicho solo 3 cosas, ¿eh? Por ejemplo, que el deseo condiciona tu decisión y que cuando deseas algo, pues crees que va a ocurrir con más probabilidad, como cuando compras lotería, o que el miedo condiciona tu decisión. Y cuando algo te da miedo, pues no te atreves a dar el salto y renuncias a un montón de cosas, o la comodidad. Sabemos que la mayor parte de decisiones que tomamos son por comodidad en el corto plazo, pero no son buenas a medio y largo plazo. Esto, que yo lo aprendí de mayor, pues pensé, yo esto de niño me hubiera ido a mar de bien. Y me propuse pues sacarlo de la consulta
y del aula, porque antes que psicólogo fui niño, además fui niño complicado, ¿eh? Desde aquí lanzo un saludo a mis profesores porque fui niño muy complicado. Era disléxico, disgráfico, discalculia, disonante, disruptivo, todo lo que era dis lo tenía yo, ¿sí? Y recuerdo un momento que un profesor me dijo, mira, Navarro, no es que no te esfuerces, es que eres una persona con mucha energía, muy nervioso. Y ahí fue el primer punto de mi vida en el que pensé, oye, he entendido algo. Le puedo poner nombre a algo. No es que sea raro, no es que sea molesto, no es que sea vago, es que es verdad, soy muy nervioso. Ahí sentí la llamada a la psicología, pero yo no sabía que era psicología, y empecé a estudiar psicología. Y cuando acabé, pues empecé a estudiar en un hospital. Empecé a trabajar en un hospital con niños, pensando que, claro, que teníamos que sacar la psicología de la consulta y si ya desde jóvenes, desde pequeños, dábamos herramientas como yo había necesitado, pues oye, ya teníamos adultos sanos y equilibrados, ¿no? Y con el tiempo, pues cada vez me iban pidiendo más, oye, esto está muy bien, tengo mi primo, mi mujer, y para dar respuestas a las demandas abrimos un centro de psicología. Y esto ya fue lo más, porque estaba en el centro de una ciudad, era una vida muy bonita, sacamos la psicología completamente del aula, de la consulta, hacíamos actividades fuera, venían particulares, que era un público al cual no me había dirigido desde hacía mucho tiempo, y mi mujer enfermó. Enfermó, ya estaba enferma, pero tuvo un ictus, tuvo un segundo ictus, y decidimos no dejar nada para mañana. Y pensamos, mira, nos vamos a ir a vivir a la montaña, que es algo que queríamos haber hecho siempre, y voy a escribir. Me planteé que habían personas que no podían ir a acudir a un psicólogo, a veces por presupuesto, a veces por vergüenza, a veces porque no iban a entrar por esa puerta, que estas cosas pasan, Sí. o simplemente estaban muy lejos, estaban en un entorno rural o en un entorno que no tenían disponibilidad de un psicólogo. Y pensé, bueno, pues oye, hay cosas que no son tan complicadas y con solo entender algunas cosas puede mejorar mucho nuestra calidad de vida. Entonces, con los libros, ya me planteé pues, escribir libros que fueran de ayuda. No esto de, hay que ser feliz. Vale, sí, hay que ser feliz lo que tú quieras, ¿no? Que tampoco te dicen el cómo. Y dices, bueno, con uno que te diga el cómo ya se acaban el resto. Sino que doy herramientas para poder vivir una vida que es exigente. Es exigente y a menudo necesitas pues, entender cosas, o tener recursos, o ponerle nombre. Y para eso, muchas veces no hace falta ir a un psicólogo. Con leer un libro, con leer un artículo, con ver un programa como este, fantástico, pues es suficiente. De hecho, en uno de tus libros tienes un concepto del que yo me enamoré cuando me lo encontré. Tú lo llamas el arte de curar las heridas emocionales. Y está basado en una técnica de cerámica japonesa. Sí. No sé si nos puedes contar un poquito más sobre esto. Sí, ahora te iba a poner en aprieto y digo, ¿qué nombre tiene? No, porque es complicado, es complicado. Kinsukure. Mira, el japonés tiene una cosa que se pronuncia exactamente igual que el español. Entonces, Kinsukuroi. Kinsukuroi. Las letras, el fonema es igual que en el español, Kinsukuroi. Por un lado, me vienen clientes, y esto es una consulta habitual, el tipo, Tomás, me han roto el corazón. Y yo, como soy muy imaginativo, muy visual, me dedico a escribir, ¿no? Pues me imagino, venga, vamos a recomponer el corazón, vamos a coger trocitos de corazón, ¿no? Pues venga, sobre todo no te dejes el trocito de la ilusión, Tomás. ¿Por qué? Pues porque no puede perder la ilusión y pensar que esto del amor no hay que volver a amar o no hay que entregarse, ¿no? Por otro lado, tengo una persona cercana a mi familia que es ceramista y hemos hecho muchas cosas juntos, con el torno, esmaltando piezas, incluso una técnica japonesa que se llama raku, que es súper bonita y que explica una fábula en el libro. Y luego, por otro lado, en un momento dado, vi, pues, Kinsukuroi. Digo, ¿esto qué es? Porque vi como una pieza, una vasija, un bol, reparado y que se veía, estaba reparado, pero las uniones de las diferentes piezas estaban resaltadas con oro. Digo, ¿esto qué es? Y lo miré y es una técnica japonesa que consiste en que cuando algo se rompe, se une, pero en vez de tapar con más cerámica la unión, que esto es muy fácil de hacer, la marcan con oro. Y pensé, esto me encanta. Y es muy didáctico. Porque nuestras cicatrices, conozco a gente que está avergonzada por su cicatriz. Y digo, bueno, tengo muchas cicatrices por todo el cuerpo, no las enseñaré, pero cada cicatriz me demuestra que he sido más fuerte que lo que pasó, que la adversidad, que el accidente, que el infortunio, lo que fuera. Y no hay que llevarlas con vergüenza. Y la adversidad forma parte de la vida. A veces, como que vivimos en los mundos de Yuppie y enseñamos a nuestros hijos, los preparamos como si viviéramos en Disney, ¿no? Y luego salen a la vida y eso es como The Walking Dead más que Disney. ¿Qué pasa? No tengo herramientas, no tengo recursos. Y elementos que son fáciles de gestionar acaban provocando traumas. Hay un psicólogo que se llama Lazarus que descubrió que hacemos 3 valoraciones ante cualquier cosa que nos sucede. Una primera valoración es si esto es una amenaza para mí o no.
Si la respuesta es no, estamos tranquilos. ¿Sí? Si la respuesta es sí, pasamos a una segunda valoración, que es, ¿tengo recursos para hacerle frente? Y la respuesta puede ser sí o no. Si la respuesta es sí, pues nos quedamos tranquilos. Si la respuesta es no, pues entramos en pánico. ¿Sí? Y todavía hacemos una tercera valoración, que es, ¿qué se supone que tendría que hacer? ¿Sí? Entonces, depende de lo que valoremos como una adversidad, reaccionamos de una manera u otra. Pero luego hay otro factor, que es el factor personalidad. El factor personalidad nos explica por qué algunas personas se crecen ante un reto. Tengo cáncer, venga, vamos a por todas, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay gente que dice, me ha despedido, ay, me he despedido, qué drama, y no levantan cabeza nunca más en su vida. ¿Sí? O le deja el primer amor, nunca más volveré a amar. Entonces, en función, esto es otro psicólogo, se llamó Watson, que descubrió que habían diferentes factores que podían predecir el estilo de gestión de la adversidad. Cómo era si te sentías competente o no, si te sentías capaz de hacer frente o no, si percibías que tenías control sobre esa adversidad o no. Puedo hacer algo, o hemos venido aquí a sufrir, no puedo hacer nada, ¿sabes? Voy con el curso de los acontecimientos donde la vida me lleve, ¿sí? Y el pronóstico que hacíamos de esa adversidad. Pues puede ir bien o puede ir mal, o no sé cómo puede ir, quizás pueda hacer algo para que se decante hacia bien o hacia mal. Entonces, Kintsukuroi me pareció un ejemplo perfecto para dar a entender cómo podemos reaccionar ante la adversidad, cómo trabajarla y cómo, pues oye, convivir con ella, porque tú puedes vivir un escenario, pero cuando se cae el escenario ni te cuento el drama que se monta. Entonces, la realidad es como es, pues pero estamos preparados para vivir en ella. De hecho, Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. El video completo lo encuentran en YouTube. Es una conferencia que da el doctor Tomás Navarro, muy bonita, muy diciente. Y me gusta esta primera parte en donde habla un poco como de cómo llega y se concilia como con él a partir de lo que fue su proceso de formación como psicólogo, pero creo que sobre todo es también ese llamado a darnos cuenta cómo todos hemos vivido diferentes situaciones que de alguna manera nos llaman a reconocernos en medio de esas cicatrices y bueno, nos habla también un poco de la técnica o de la línea del pensamiento del kintsugi, como también se le ha denominado en la forma un poco más corta a lo que es el koroi, es que la palabra larga me cuesta mucho. Y es precisamente esa técnica japonesa en donde se logra ver, de hecho si quieren coloquen en Google, ahora les coloco, para que les voy a colocar el nombre de cómo se escribe, y pueden ver como imágenes de cómo los japoneses han logrado, pues de verdad, darle tanto sentido tan bonito a lo que es las cicatrices, las heridas y esos quiebres que de pronto a veces el alma se ha enfrentado. Entonces no hay que tenerle miedo a los dolores, a los traumas, a las heridas, sino hay que tratar de darles como esa oportunidad. eh, Roy. Creo que se escribe así. Suroi. Aquí va una U. Ahí se los envié por el chat. Si quieren lo copian y lo buscan en Google para que puedan como ver más imágenes en referencia a esto que creo yo es una muy buena analogía de lo que nosotros como seres humanos podemos ser y hacer con las heridas del alma y del cuerpo, también incluso en torno a lo que nos sucede y a lo que nos duele. Entonces, chicos, eso era lo que les quería compartir la clase de hoy. Con ello, pues damos por cerrado este segundo ciclo de encuentros, en donde esencialmente pudimos conversar sobre lo que era la salud mental, lo que era pues el ámbito de la psicología clínica en relación con nuestro proceso como mediadores y conciliadores. Importantísimo para mí que se lleven, de verdad, lo valoraría inmensamente ese mensaje y esa reflexión profunda de trabajar en ustedes mismos, en su estabilidad para poder ayudar y apoyar procesos de mediación, conciliación y resolución de conflictos desde las formas más saludables, sanas, pero sobre todo humanas posible, ¿no? En donde podamos brindar un espacio seguro para que las partes puedan hablar con el corazón y con los hechos sobre lo que está
sucediendo. Obviamente, pues habrán otros espacios en donde nuestro quehacer será netamente fáctico en atención a lo que el debido proceso nos exige, pero cada vez que la vida y el trabajo nos dé la oportunidad de hacer algo humanamente sensible en torno a esa posibilidad de ayudar desde el alma, pues ojalá nos permitamos hacerlo porque pues de nada nos sirve entender que el mundo está hecho caos si no hacemos algo por hacerlo un poquito más bonito y dejarlo un poquitico más bonito de cómo lo encontramos, ¿no? Entonces, como siempre, fue un gusto compartir e interactuar con ustedes, así sea a distancia. Espero y les deseo que terminen de tener pues un ciclo de formación muy bonito, muy fructífero, que pues este espacio les haya sido útil en su formación y también pues en lo que son como personas y nada, pues cualquier cosa quedo pendiente de lo que pueda llegar a colaborarles. Listo, no sé si alguien de pronto tiene algo más por preguntar o comentar. Pues, maestra, pues solamente un comentario también. Me llamó la atención que refería usted que en Colombia era como un privilegio, pues, el acceso a los servicios de salud mental. Aquí en México, la verdad es que yo considero que sí estamos bien, pero que no hemos sabido aprovechar, toda vez que nosotros el gobierno tiene, por ejemplo, dos instituciones que es el IMSS y el ISSSTE, las cuales Ujú. tienen, bueno, tienen el servicio a tenemos esa facilidad para el acceso a la salud mental. Y el IMSS, el IMSS obviamente para el Instituto Mexicano del Seguro Social para acceso a trabajadores de las empresas y el ISSSTE para los trabajadores del gobierno. Pero aún también, si algún empleado o trabajador no perteneciera a estos dos, existe la Secretaría de Salud y que también hay centros en donde se ofrece o donde hay esa oportunidad, ese acceso a, pues a solicitar esos servicios de salud mental. Nada más que creo que nos falta un poquito a nosotros los mexicanos de un poquito de cultura, en el sentido de que pues no lo necesito. Mm, Yo no necesito eso, yo estoy súper bien. Entonces, creo que en México sí estamos pues como muy arropados en eso. O sea, sí tenemos esa facilidad y pues sí es un privilegio, ¿no? No lo hemos sabido aprovechar, pero de que existe y lo tenemos, sí contamos con ello. Vale, Olivia, muchísimas gracias por comentárnoslo, pues me alegra mucho saberlo, de verdad que me da mucha tranquilidad eh, pues encontrar esa noticia en donde sí tal vez hay más posibilidades de acceder a esos servicios y bueno, ahora espero que hayan quedado un poquito más motivados a utilizar esos servicios que desde allí encuentran. Muchas gracias. No, gracias a usted, gracias por sus conocimientos y la aportación que nos ha hecho, que es bastante. Con gusto. Gracias, gracias, licenciada. Monse, ¿nos ibas a decir algo? Pues agradecer nada más a usted de todos sus conocimientos y los temas tan interesantes. Y yo creo que también eso es un tema como generacional, ¿no? Que le damos ahora un poco más de importancia a la salud emocional. Y antes, pues, yo o mis papás o así, ay, no, nada más van al psicólogo los locos. Yo no estoy loco, yo estoy bien. Yo sé tratar mis emociones y yo sé, o sea, eso como que era como muy estigmatizado, pues las personas que iban ahí, como que los esquizofrénicos o cosas así, ¿no? Pero ahora ya, lo padre es que con tanta información que se ha estado dando generacionalmente, ahora ya somos conscientes de la necesidad. Y yo más que nada empecé ahora cuando fui mamá, o sea, sí tenía como conocimiento empecé con mis terapias y todo, pero ya cuando tú eres responsable de un ser humano, ¿no? Y empiezas a estudiar como que la educación,
respetuosa y todo este rollo. Entonces te das muchísima cuenta de querer superarte y todo, pues porque ya tienes una responsabilidad ahí y de no transmitir las mismas situaciones que tú viviste, tus heridas de infancia y todo, pues que todo mundo las tenemos y que eso no nos hace ni más ni menos, ni nos hace víctimas, o es nuestra decisión ser víctimas o cambiar las cosas, pero no tiene nada de malo, todo el mundo tenemos problemas y la cosa es cómo enfrentemos esos problemas, ¿no? Que si eso que nos pasó nos sirva para no ser así y querer cambiar, o ser lo más fácil, decir, bueno, me tocó esto y hacerme la víctima, porque es más fácil hacerte la víctima que afrontar la situación, ¿no? Entonces, estas clases que nos ha dado, los dos temas que nos ha dado, a mí me han fascinado, han sido de mis clases favoritas y le agradezco, y a ver si más adelante nos vuelve a tocar alguna con usted. Tan bella, Monse, muchas gracias. Un abrazo grandote para todos. Muchas gracias, maestra. Gracias, Bueno, maestra. bueno. Maestra. Vale, que tengan Ya, entonces maestra. una feliz noche y muchos éxitos con todo. Cuídense mucho. Y Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.